de permitirme estar acá. Esta noche vamos a seguir, yo sé que han estado estudiando, igual que en la iglesia de San Salvador, acerca de la obra redentora. Amén. Sí. Cuando el apóstol tuvo la visión de estudiar estos temas, el corazón, el sentir que él tenía en su corazón era de que nosotros como padres, los que ya somos padres, pero también aquellos que tenemos algún liderazgo, podamos pasarle a la nueva generación, a los que vienen, a nuestros hijos, la antorcha del evangelio glorioso que hemos recibido. Y hoy quiero hablar un tema, hermano, acerca de la instrucción de los hijos. Amén, da gloria a Dios. Porque fíjese que el Señor, en su bendita misericordia, hermano, nos permite a aquellos que ya tenemos alguna edad ser papás. Yo no sé si para usted le da gracias a Dios porque le dio privilegio de ser papá o de ser mamá. Amén. Entonces usted tiene ese privilegio y ese encargo de parte de Dios de cuidar de los hijos que Dios le ha dado. De esos hijos que Dios le permitió tener, ya sea que usted decidiese tener muchos o decidiese tener pocos, esa fue la decisión que usted tomó. De esos hijos que Dios le permitió tener, Dios le va a exigir a usted como papá que los instruya, que los prepare para el camino del evangelio y que los prepare para la vida. Y cuando partamos de esta tierra nos va a preguntar qué pasó con la herencia que Él puso en nuestras manos. Entonces es importante que como papás, que como líderes, instruyamos a aquellos que nos han dado a cuidar. Entonces yo quiero que me acompañe en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 18 al 19. Ahí vamos a arrancar esta enseñanza con la ayuda del Señor. Si lo tiene, me dice amén. Amén. ¿Lo encontró? Amén. ¿Me da un amén fuerte? Amén. Para agarrar ánimo y seguir adelante. Amén. Leemos, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice el Señor, estas son palabras de Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese, hermano, que para ponerlo un poquito en el contexto de lo que acabamos de leer, resulta de que Dios había llegado a platicar con Abraham. Abraham tuvo el privilegio, bueno, la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y entonces fíjese que como cuando un amigo va a visitar a un amigo, Dios decidió visitar a su amigo Abraham. Y dice que lo visitó en su tienda, hermano, en el desierto, donde él estaba. Abraham moraba en campaña, en el desierto, no tenía una casa amuebladita, hermano. No le dijo al Señor, Señor, aquí está este sillón reclinable para que tú te sientes conmigo. No, se sentaron, dice, donde dice que Abraham estaba recostado, creo que abajo de una palmera, en la sombra, recostado descansando, y Dios llegó a visitarlo. Y resulta de que dentro de todas las cosas que Abraham, o que Dios le habló a Abraham, era de que le vino a dar la promesa de que Isaac iba a nacer. Ya Dios le había hablado años atrás, 10 años atrás aproximadamente. Dios le había hablado y le dijo de que iba a ser de él una gran nación y que le iba a dar un hijo.
Pero resulta que el tiempo transcurrió y ellos vieron de que la promesa de Dios no se cumplía. Y usted sabe la historia, que nació Ismael porque a Sara se le ocurrió prestarle a su criada, a la mujer que le ayudaba para que tuviese un hijo con su esposo. Mire la decisión de Sara. Y resulta de que Dios lo visitó en esta ocasión y le dice: de aquí a un año tu esposa Sara va a dar a luz. Y fíjese que dice la Biblia que ya Dios se retiraba de hablar con Abraham. Y dice que este es el pensamiento de Dios. Y dice: ¿le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma? Y dice que, y mire a mí lo que me impresiona, hermano, es que fíjese que Isaac todavía no había nacido. Los hijos que Abraham tuvo después, inclusive cuando Sara murió con Cetura, todavía no estaban. El único que estaba era Ismael y no era hijo legítimo. Y fíjese, mire lo que Dios sabía de Abraham que iba a hacer, y dice: porque yo sé, dijo Dios, porque yo sé, dice el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Mire cómo Dios miraba el corazón de Abraham, porque Dios desea que nosotros, aquellos que Dios nos da hijos, les instruyamos, les preparemos, les digamos y les mostremos cuál es el camino que debemos seguir. Que les digamos: este es el camino, este es el evangelio de Jesucristo, al cual tenemos que con toda nuestra fuerza. Tenemos que enseñárselo, hermano. Mire, es lo más difícil. Uno hablarle a un extraño no cuesta presentarle el evangelio, pero enseñárselo a sus hijos, que lo ven todos los días, que nos miran cuando de repente nos enojamos, hermano, y nos ponemos feos. Perdone, pero yo me pongo feo cuando me enojo. Yo no sé si usted se pone feo. Y nos ven presentarles el evangelio. Mire qué tarea más preciosa, pero a la vez difícil que Dios nos pone a los papás. Esa tarea tiene usted y esa tarea tengo yo. Yo tengo dos a quienes les debo presentar el evangelio. Yo a veces, hermano, he platicado con mis hijos y yo les he dicho: nunca les digo, se olviden lo que les hemos enseñado. Nunca dejen, les he dicho, este libro, al cual ustedes lo conocen porque los dos nacieron en el evangelio desde pequeñitos. Nunca se olviden y les va a ir bien. Nunca. Yo no sé, hermanos, si lo van a recordar. Yo espero que el Espíritu de Dios se los haga recordar cuando yo ya no esté y ellos se acuerden. Entonces tenemos la tarea de instruirlos y de prepararlos. Y fíjese que yo quiero que me acompañe Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Y esta es la tarea que Moisés le dio a los papás de Israel antes de él partir de esta tierra. Moisés instruyó al pueblo de Israel cómo debían tratar a sus hijos. Y les dice qué debían hacer para enseñarles. El Señor, hermano, está interesado en usted, está interesado en su cónyuge y está interesado en sus hijos. Dios ama la familia. Dios la creó y la ama. Y desea que los papás les seamos ejemplos perfectos y que con nuestro ejemplo nuestros hijos aprendan a vivir el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Me da un amén usted? Amén. Va, sigamos entonces. Y dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas. Quizás en los versículos anteriores Moisés les está hablando acerca de la Torá, acerca de la ley de Dios, y les dice lo que deben hacer, y les dice: y se las van a enseñar a vuestros hijos, hablando de ellas, dice, hablando de la palabra de Dios, cuando te sientes en tu casa,
Mire la instrucción que Moisés les estaba dando. Cuando andes por el camino, o sea que si usted va con su hijo caminando, usted le vaya platicando acerca del Señor y usted le vaya contando las experiencias que Dios le va dando. Usted le va a contar. Mire, yo con mi esposa le hemos contado a mis hijos cómo desde jovencitos servíamos. Y yo le digo, a tu edad, hijo, le digo yo, nosotros íbamos a ganar almas y regresábamos a veces bien noche, le digo yo. Y nadie nos mandaba porque en mi casa nadie era convertido. Les ponemos eso y dice la Biblia que se los debemos contar. Se los debemos contar. Si usted, hermano amado, Dios hizo algo en su vida, cuénteselos a sus hijos. Dígale, fíjate que yo estaba enfermo y era una enfermedad que los médicos no le encontraban una cura y no hallaban qué hacer, y yo le oré al Señor y vine que oraran por mí los ancianos, el pastor, me ungieron con aceite y el Señor. Cuénteselos, cuente lo que Dios ha hecho por su vida y ellos lo van a recordar. Cuando vaya usted caminando por ellos, cuénteles cuán grandes cosas Dios ha hecho por su vida. Y entonces dice, cuando te acuestes, dice, y cuando te levantes, se las tenemos que hablar. Y las escribirás, le dice en el 20, en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en el 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Fíjese, hermano, que el proyecto, mire, Dios es un Dios extraordinario. Extraordinario porque Él planifica lo que va a hacer. Y Él decidió crear o hacer una creación de cero. Y lo primero que hizo, pues obviamente hizo a Adán. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y luego que Él vio que Adán no era muy bueno que él estuviera solo, Adán se sentaba solo a platicar con la jirafa y a platicar con la elefanta, pero Dios veía como que no era muy bueno que platicara solo con la jirafa y con la elefanta y con el tigre y con el león, porque mire, yo creo que Adán platicaba con ellos porque todavía no había pecado. ¿Sabe por qué creo yo eso? Porque dice la Biblia que la serpiente le habló a Eva y Eva no se asustó. Uy, la serpiente habla. No dijo eso. O usted lo lee en la Biblia que Eva se asustó porque la serpiente le habló. ¿Ha leído usted que la serpiente le habló? Entonces Adán, mire, dice la Biblia que le puso nombre a todos los animales. Él les puso el nombre al león, hermano, a todos los animales en el mar. Yo no sé cómo hizo para meterse al mar y ponerles nombre, pero les puso nombre. Eso dice la Biblia. Y entonces él vio que estaba solo, y como vio que no le encontró ninguna pareja que le quedara bien a él, le sacó una costilla. Yo cada vez que hablo de ese tema les digo a los hermanos que esa es la primera anestesia que está en la Biblia, les digo yo. Porque dice la Biblia que Dios hizo entrar a Adán en sueño profundo. Y es más o menos como una anestesia, es un sueño profundo. Usted no siente nada, ni oye nada, ni se acuerda de nada. Y a Adán, ya dormido, le sacaron una costilla. Lo durmió Dios. Mire que Dios tan bueno, no sintió nada a Adán. Y ya formado el matrimonio entre Adán y Eva, Dios empezó a instruirlos. Los instruyó el Señor. El plan inicial era él como papá de la creación, Dios lo iba a instruir. Y que de ahí de Adán hacia acá, los padres instruyéramos a los hijos. Por eso fíjese que lo primero que el Señor le pregunta a Adán cuando había pecado: ¿y quién te enseñó? Le dijo. Esa es la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Alguien le había enseñado otra cosa que Dios no se la había enseñado. Y entonces la tarea ahora es para usted y para mí como papá, enseñarle e instruir a nuestros hijos por diferentes áreas de la vida, hermano.
Y fíjese que lo que Dios quiere es que usted, a través de su experiencia que usted va acumulando en el Señor y en la vida, hermano, porque usted sabrá que dicen que de repente las canas como que dan sabiduría. ¿Ha oído usted por ahí que dicen? Entonces ya la experiencia, como, mire, el hermano es impetuoso, ¿verdad? Él arranca, toma decisión, como que de repente uno de joven no se detiene mucho a meditar. A medida que uno avanza con los años, hermano, y a medida que uno aprendió a tropezarse y a levantarse, uno como que ya aprende, ¿verdad? Esa experiencia tenemos que irle transmitiendo a los demás, hacia nuestros hijos, para que ellos, si nosotros nos equivocamos, ellos no se equivoquen. Para que si ellos, hermano, uno tropezó en el camino, ellos no tropiecen. Hay que enseñarles, hay que contarles lo que pasó con nosotros para que ellos lo aprendan y lo vean. Ese es el plan maestro de Dios, que los hijos sean instruidos. Los padres instruyen a sus hijos. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito acerca de la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Y mire, hay dos palabras. Una es una palabra hebrea y otra es una palabra griega. La palabra hebrea, que es un poquito difícil de pronunciar, hermano, pero se la voy a intentar. Yo no sé hebreo. Y dice kianak, que al traducirla tiene varios significados, esa palabra. Y lo que se traduce es que esa palabra es iniciar a alguien en algo. Es decir, que la instrucción, hermano, es como mostrarle a nuestros hijos el camino que deben seguir, que deben iniciar. Es iniciarlos en una carrera, es mostrarles por dónde caminar. Y dice que además significa disciplinar. Entonces, hermano, la disciplina es parte de la instrucción que le vamos a dar a nuestros hijos. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la corrección. Es importante que nosotros sepamos cómo disciplinar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a disciplinarlos. La Biblia dice que Dios disciplina a aquellos que ha tomado por hijos. ¿Cuántos lo han leído? Dios disciplina, Dios, el Padre perfecto en los cielos, disciplina a aquellos que Él ha tomado por hijos. Ahora, no vaya usted a pensar, hermano, que Dios es como nos lo habían mostrado en la tradición, que si usted se portaba mal, Dios estaba ya como que estaba con un su palo, ¿verdad? Y te portaste mal, ¿verdad? ¡Pah! Un garrotazo. No, Dios no es así, pero disciplina. Yo no sé si usted alguna vez Dios lo ha disciplinado, hermano. A mí me ha disciplinado Dios. Yo recuerdo la disciplina de Dios. Y cada vez que me acuerdo, hermano, cada vez que me acuerdo la disciplina de Dios, digo, no lo vuelvo a hacer. Para eso es la disciplina, para corregir. Entonces, por eso tú tienes que aprender a disciplinar a tus hijos, hermano. Pero antes de la disciplina debe haber instrucción. Si tú no le has dicho a tu hijo, hermano, o a nuestros hijos, no toque esto, si tú no les dijiste que no lo tocara y lo tocaron y les pegas, no les habías dado la instrucción. Él no sabía que no se podía tocar. Primero la instrucción y luego la disciplina. Ahora, fíjese que hay otro significado más, y es adiestrar. Esa palabra quiere decir también adiestrar. La instrucción conlleva el que nosotros adiestremos a nuestros hijos para la vida que ellos van a vivir. En este momento, hermano, ellos se van a independizar y tenemos que soltarles la pita. Y mire, yo he platicado con mi esposa y le digo que cuando están pequeñitos, hermano, los hijos, ¿cómo quieren estar con uno, verdad? Llegan y le abrazan y lo abrazan de la pierna, que cualquier cosita, ahí se le andan escondiendo a uno, como quien dice, aquí me refugio yo, ¿verdad? Aquí no me pueden tocar.
¿verdad? Pero a medida que van creciendo, hermano, ya no quieren con uno. Mire, mi hija tiene 16 años y yo hay veces la quiero abrazar y me dice, por favor, papá, me dice. Ya no, hermano. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero ya no es igual. De pequeñitos, hermanos, si ahí estaban con uno y que si y ya vas a venir a la casa, ya vas a llegar, oye, no. Se van independizando y cuando mire, tienen que estudiar, porque de repente uno los mandó a un colegio cristiano y ahí los han cuidado, y de repente van a la universidad, hermano. ¿Cómo cuidarlos ahí? Solo que ellos les hayamos sembrado la semilla del evangelio y ellos tengan los que usted les enseñó en su casa desde pequeñito, ellos lo van a recordar cuando estén grandes. Ellos lo van a recordar y se van a acordar de lo que usted les enseñó. Yo me recuerdo, hermano, de los consejos que mi papá me daba. Mi papá no era cristiano y me daba unos consejos. Fíjate, bien me recuerdo yo que estaba pequeñito. Recuerdo su imagen cuando me lo estaba diciendo. Recuerdo textualmente sus palabras. Y esas palabras han hecho eco en mi vida, porque aunque uno no conoce al Señor, pero eran buenos principios. Y ahora que uno ya conoce a Dios, que ya tenemos la palabra de Dios para instruirlos, con mucha más razón. Esos consejos que mi papá me dio me sirvieron para la vida, fíjate. Me ahorraron dolores. Me ahorraron dolores. Yo me de muchas cosas que él me decía. Me sentaba, fíjese, venite hijo, me decía sentate, y me sentaba en sus piernas. Yo lo recuerdo, pequeñito yo. Y me decía, fíjate que uno tiene que hacer eso. Ya me daba consejos. Le gustaba a él. Mire qué bonito que nuestros les dijimos lo que les enseñamos, hermano. Que tengan esos recuerdos en su corazón, para que cuando anden solitos, para que cuando a ellos les toque tomar la decisión y la oportunidad de hacer lo malo se les presente, tomen el camino y la decisión adecuada. Y el Señor lo guarde. Amén. ¿Está conmigo? Entonces fíjese que los hebreos, a quienes Dios les dio la tarea y a Moisés instruyó, cumplieron a cabalidad eso. Porque fíjese que los israelitas, hermano, las mamás todas educaban a sus hijos. Los israelitas aprendían a leer en la ley de Dios. Ahí les enseñaban a leer, fíjese, en la palabra. Entonces lo primero que los niños cuando iban creciendo aprendían era la Torá, la ley. Ahí la mamá se sentaba con ellos durante el día mientras el papá salía a trabajar y les instruía en la Torá. Por eso la Biblia dice que tenían que pegarlo en los postes, poner textos bíblicos en los dinteles de las puertas, y en las puertas ponían textos bíblicos, ponían pasajes de la Biblia, para que cuando sus hijos salieran, cuando sus hijos entraran, vieran que estaba ahí la palabra de Dios escrita y la recordaran. Entonces tú tienes que instruir a tu hijo con la palabra de Dios para que la recuerden. Amén. Y dice Deuteronomio 6:7, mire, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros tenemos que ver, hermano, qué le estamos enseñando a nuestros hijos, qué le estamos instruyendo. Porque fíjese que la instrucción es trasladar el cúmulo de conocimientos que uno va adquiriendo en la vida. Ya sea experiencias, ya sea conocimiento, trasladarlo hacia otra persona. Eso es instruirlo. Ahorita usted está siendo instruido sobre cómo instruir a sus hijos. Le estoy trasladando un tema a usted acerca de cómo debemos nosotros instruirlo. Y cuando yo lo meditaba, hermano, yo decía, qué seria la tarea que Dios nos ha dejado como papás. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué seria es.
No es solo, hermano, de tomar una decisión y decir yo quiero un... Usted debe saber que tiene la responsabilidad no solo de alimentarle, de darle de cumplirle sus necesidades fisiológicas o físicas, sino también saber que tiene que instruirlo con la verdad del Evangelio, y que Dios, cuando lleguemos a su presencia, hermano, nos va a preguntar por ellos. Sus hijos están apuntados a su cuenta. Mire, a mí me da mucha, pero mucha tristeza cuando yo veo a personas que me cuentan, es que fíjese que mi papá son cristianos, pero ¿y qué pasó contigo? Les digo yo, porque lo veo que no mucho, ¿verdad? Sí, es que yo ya no voy a la iglesia. A mí me da tristeza, de verdad, hermano, me da mucha pena cuando veo hijos que andan desviados, que no quieren nada con el Señor. Mire, me da pena, hasta vergüenza cuando yo veo artistas famosos que conocemos y que cuando uno lee la historia y dice, su papá era predicador. Dios mío, ¿y qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué pudo fallar? Que ellos, dice que crecían, le cantan al mundo. No puede ser, hermano. Tenemos que criar a nuestros hijos temiendo a Dios. Tenemos que criar a nuestros hijos que amen a Dios. Esa debe ser nuestro esfuerzo. Nuestra tarea debe ser que nuestros hijos conozcan, se encuentren personalmente con Jesucristo. Aleluya. Usted debe esforzarse, amado hermano, que sus hijos conozcan, a Dios. Debemos esforzarnos. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, hermano, Moisés llegó ante Faraón y le dijo, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Y entonces fíjese que Faraón le dijo, está bien, pueden ir los padres, pero dejen el ganado, dejen todos sus bienes y dejen sus hijos. Esa fue la respuesta de Faraón. ¿Y qué le respondió Moisés? Ni unas uñas, le dijo. Te vamos a dejar aquí en Egipto. Nuestros hijos no son para Faraón, hermano. Nuestros hijos los engendramos, los traemos al mundo para que conozcan a Dios. Aleluya. No los podemos dejar tirados en Egipto, hermano. No los vamos a dejar tirados para Faraón. Es nuestra tarea instruirlos y prepararlos. Aleluya. No estoy enojado. Que conste. Estoy contento. ¿Puede dar gloria a Dios usted? Gloria a Dios. Aleluya. De verdad, hermano, a mí me da mucha pena. Yo me he encontrado con personas que sus inicios habían conocido a Dios. Y me ha dado mucha tristeza en mi corazón. Que hoy ya no quieren nada de Dios. Ya no están buscando a Dios. Y sus papás son cristianos. Mire, hermano, hay un famoso cantante de hace muchos años, tal vez los mayores lo recordarán, Elvis Presley. ¿Ha oído usted de él? Mire, él dice que era cantante en una iglesia bautista. De hecho, hay música que él grabó cristiana, hermano. Y después le llamaron el rey del rock. ¿Qué pasó? Dígame usted, hermano. Algo tuvo que fallar. Pero no ha sido Dios, porque Dios no falla. De seguro no es Dios el que falló, hermano. No ha sido Él.
tenemos que ajustarnos y aceptar la tarea que Dios nos pone por delante acerca de nuestros hijos. Por eso yo, mire, cuando estudiaba y meditaba en este tema, yo decía: Dios, tienes que ayudarnos. No la podemos llevar solos, hermano. ¿Y cómo la vamos a hacer si Dios no nos ayuda? Por eso hoy tenemos que decirle a Dios que nos ayude para instruirlos. Usted tiene que orar a Dios, hermano, en su casa, decirle: Señor, ayúdame. Es nuestra tarea. Yo quiero avanzar porque si no el tiempo no me come. La Biblia dice en Proverbios 22:6, es un texto muy conocido: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, qué lindo es recordar lo que nuestros padres nos dijeron y recordar sus enseñanzas, hermano. Qué precioso que nos instruyeron y nos prepararon para la vida. Y nosotros debemos preparar. Mire, por eso es, hermano, que muchas veces, fíjese que muchas veces nosotros trasladamos esa responsabilidad y decimos: hay que les enseñen en la escuela dominical. Yo he oído padres así, hermano. Aquí no, porque aquí los estoy conociendo. En otros lados he escuchado yo: no, si para eso lo llevo a la escuela dominical, me han dicho a mí, hermano, para que les enseñen. ¿Y usted que les enseña en su casa? Le digo yo. No, hay que les enseñen allá en el colegio. Por eso le he puesto en un colegio cristiano, para que les enseñen. ¿Y usted? La tarea. Mire, debemos instruirlos, hermano, en todo sentido, integralmente. Usted los tiene que instruir para la vida. Está bien que los prepare, está bien que estudien, está bien que si hay la posibilidad de que estudien, hermano, y se superen, bienvenido, gloria a Dios, está bien. Pero tenemos que prepararlos también para la vida espiritual, integralmente. Integralmente. Muchas veces, hermanos, hacemos esfuerzos grandes para que nuestros hijos se preparen, pero esta parte no la podemos descuidar ni dejar a un lado. Es más importante que lo material. Esa herencia, hermano, que le vamos a dejar a nuestros hijos, la herencia. Mire, a mí me da muchísima alegría el ejemplo de mi apóstol y de su apóstol. Yo veo a sus hijos, hermano. Lo he visto a él desde hace 20 años, lo conozco yo a él. Y lo he visto que es un varón íntegro. Y yo veo a sus hijos hoy predicando el evangelio, sirviéndole a Dios. Entonces han visto algo en él. La semilla les fue sembrada y está dando fruto. Mire qué precioso. Glorioso, hermano, que nuestros hijos conozcan a Dios. Lo conozcan, hermano. No sepan de Dios, porque muchas veces se saben los textos bíblicos, pero que lo conozcan, que en ellos haya fruto. Usted tiene que cerciorarse que en ellos haya frutos, que den muestras de que nacieron de nuevo y que conocieron a Dios, que tuvieron un encuentro con Jesucristo, como usted y yo un día lo tuvimos. Amén. Amén. Sigamos. Hay otro aspecto importante en la instrucción, fíjese, y es la supervisión. Nosotros tenemos que velar por nuestros hijos. Nosotros somos los encargados. Cuando están pequeñitos, hermano, velar por ellos sí cuesta, porque de repente algunos son inquietos, ¿verdad? Y hay que andarlos siguiendo. Yo veo que algunos papás, hermano, ya no aguantan y el niño no para, hermano, de subirse, de brincar, y los papás detrás de él siguiéndolo, porque están supervisándolo, que no se golpee, que no le pase nada. Amén, está bien, es parte del cuidado. Pero fíjese que también cuando ya crecen, cuando ya aprenden a tomar decisiones un poquito más independientes, entonces también tenemos que supervisarlos. La tarea no termina.
el cuidado que usted tiene que dar para sus hijos no termina. Aún usted, mire, aún cuando usted ya se le hayan ido de su casa y sus hijos, usted los vea que no andan como debieran, usted vaya y platique con ellos. Supervise cómo están caminando. Usted, mire, nuestra tarea es que hasta donde uno, mire, la luz de Dios nos dé, nos alumbre y podamos ver, hermano, les estorbemos el pecado que ellos, a nuestros hijos. Hay que estorbárselos, hermano. Hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos muestre y que podamos, miren, hasta donde usted mira, hermano, que ha logrado entender por la gracia de Dios el Evangelio, usted estórbeles el pecado a sus hijos. Pregúnteles, ¿qué estás haciendo? Dígale. Usted los ve ahí muy pegaditos al teléfono, hermano. Revise de vez en cuando. ¿Qué hay ahí? Aleluya. Porque hay una, mire, hoy hay unas oportunidades, hermano, que antes no las teníamos nosotros, los no tan viejitos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Su familia, hermano, sus hijos, es el rebaño que Dios nos ha dado a cuidar, a usted y a mí. Usted tiene un rebañito que cuidar en su casa. Son sus ovejitas que tiene que pastorearlas. Fíjese que en el pueblo judío era bien interesante, hermano, porque el papá era el sacerdote de la casa, fíjese. Y él era el encargado de ministrarles a los hijos. Y en la ausencia de su papá era el primogénito. Cuando ya el primogénito había crecido, él era el encargado. Asumía el rol de sacerdote de esa familia. Pero siempre tiene que haber un sacerdote ahí. Siempre, hermano, el cuidado de los padres debe existir. Debe haber. Y Dios le ha dado a cuidar a sus hijos. Ya le dije yo que sean poquitos o que sean muchos, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen mucho. Bueno, mis papás tuvieron 8, hermano. Nosotros somos 8 hermanos y de los cuales yo soy el menor. Por eso que usted me ve bien cipote. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo soy el menor. Todavía están ahí mis papás, fíjese. Mire, yo llego a verlo. Mi madre tiene 91 años y mi papá tiene 86. Hoy en octubre cumple 87. Y llego yo a verlo y todavía me aconseja. Hoy ya conocen al Señor. Ya le entregaron su vida a Jesucristo, pero llego y miren, cada vez que llego, hermano, platicamos de muchas cosas. Él me platica como soy su hijo doctor, me platica de todos sus dolamas que tiene. Me tiene ahí un apunte, un listado de todo lo que siente cada vez que llego. Y me lo cuenta y yo le platico. Y siempre me lanza un consejo. Siempre. Siempre. De repente, mire, su consejo es, hijo, me dice. Siempre me dice. Me dice, fíjate, quizás me ha visto que un poco carnal últimamente mi papá, digo yo a veces en mi corazón, fíjese, que no he leído mucho la palabra, digo yo, ¿verdad? Sí, papá, amén, le digo yo, la voy a leer. Siempre me da, mire, siempre, hermano, me dice algo. Siempre me dice algo. Mire, hay momentos que yo he llegado a visitarlo, hemos platicado y me dice, no te vayas a olvidar de Dios, me dice. No, así me dice, hermano. A su edad. Siempre. Ahí está pendiente todavía. Como me ve cipote. Aleluya, gloria. Dale un aplauso al Señor, hermano. Eso, mire,
Es para que no se me ponga serio, hermano, porque yo sé que esto está serio. Está serio, hermano. Mi corazón se me angustió por un momento cuando yo estudiaba esto, por la enorme responsabilidad que tenemos para con Dios, de pastorear nuestros hijos. Usted tiene que pastorear, usted es un pastor de una casa, tiene un rebaño que cuidar, y que cuando usted vaya y Dios lo llame a su presencia. Fíjese, hermano, que yo hace algún tiempo me contaban una historia de un varón. Dice que él, soñando, hermano, que él iba escalando una montaña y que allá él sabía que en la cumbre de esa montaña estaba Dios. Y dice que él iba corriendo, escalando, hermano, él no se distraía para nada, él iba caminando. Y a lo lejos, allá empezando, venía su esposa, jalando los dos bichitos ahí, mire, y él corriendo llegó primero allá delante de Dios y le dijo: Señor, aquí estoy. ¿Y tu familia?, le dijo. ¿Dónde los dejaste? Tenemos que jalar a nuestras familias, hermano, que caminen, que avancen, que avancen. Acuérdate que tienes que cuidar a una familia y que es nuestra responsabilidad velar por sus almas. Están apuntados a tu cuenta y a mi cuenta. Aunque no me diga amén. Aleluya. Sigamos, porque se está poniendo serio. Dice el Salmo 123, 127, 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿De quién son los hijos? ¿Herencia de quién son? De Jehová. A usted, hermano amado, solo se los han prestado para que los instruya y los prepare para que lo conozcan, pero son de Dios. Sus hijos y mis hijos son del Señor. Se los dele un aplauso al Señor, hermano, con todas sus fuerzas. Aleluya. Son del Señor. Quien Dios, en su bendita misericordia, nos concede que los podamos cuidar por Él, pero son de Él. Mire qué lindo es Dios, que nos tiene la confianza de depositar a sus hijos en sus manos y en mis manos. Y la Biblia dice que es una cosa de estima el fruto del vientre. Dura es la tarea, hermano. Yo no sé si usted se apunta para llevarla a cabo, pero aunque no se apunte, ya se le encomendaron. Esa es la verdad. Ya se le encomendaron. Es su responsabilidad sus hijos, instruirlos. Amén. La otra parte de la instrucción, el otro componente es la corrección. Ya vimos que es la instrucción, ya vimos que hay que supervisarlos, que hay que cuidarlos, hay que apacentarles su alma, hay que ministrárselos, hay que hablarles del Señor, hay que hablarlos. Cuando usted vaya por el camino, hábleles, dígales. Cuando usted se vaya a acostar, no le cuente la caperucita roja ni que ahí viene el lobo. Hábleles del Señor. Aleluya. Y el otro componente es la corrección. Fíjese que dice en Efesios 6, 4: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Cómo debemos criarlos? En disciplina y en amonestación del Señor. Ahora, eso, hermano, no nos dan libertad de darles a cada rato. El hermano Ulises dijo allá que yo tenía que criarte con disciplina, y hoy, no, hermano, no.
Hay que disciplinarlos cuando sea necesario. Cuando usted los ha instruido, cuando usted les ha puesto las reglas claras, cuando usted les ha dicho cómo van a hacer, cuando usted ya los instruyó en alguna cosa y no le desobedecieron, bueno, ahí si usted valore la gravedad. Pero si no, hermano, no es solo darles. No es que cuando vayan pasando le tire el pie, hermano. O cuando vaya usted lo vea pasando por ahí, le jale la oreja, así. No es así. Tiene que saber por qué lo va a disciplinar. ¿Por qué es la disciplina? Mire, si algo hace Dios con uno, hermano, ¿qué le dice a uno? ¿Por qué fue? Cuando uno ve que Dios disciplinaba al pueblo de Israel, les mandaba profetas y les decía por qué. Ustedes, les decía, me habéis dejado y se han hecho dioses ajenos y los han adorado. Y les decía todo, hermano, el juicio que venía, pero les daba las razones por qué. Sabía el pueblo de Israel por qué lo estaban castigando. Y cuando usted vaya a castigar a sus hijitos, hermano, explíqueles por qué razones es que va a llegar el castigo. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Mire, dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, dice, avergonzará a su madre. Eso dice Proverbios. Si usted, mire, si usted de repente, hermano, decía, pobrecito el niño, no le voy a pegar hoy, y lo va consintiendo mucho, dice que lo va a avergonzar cuando esté grande. La corrección, amado hermano, es importante. Con sabiduría, con gracia, en amor, con misericordia. Es importante que corrijamos a nuestros hijos en su momento. Fíjese que yo leía la biografía de un varón, vivió hace un par de siglos atrás. Él se llamaba Juan Bunyan. Y dice que le preguntaron a él qué recordaba él de su papá. Y dice que él, lo que se recordaba, dice que le había quedado impregnado en su pequeñito, era que cada vez que su papá llegaba de trabajar, dice, y ellos habían hecho lo malo, dice que la mamá le contaba, ¿verdad? Fíjate que los cipotes aquí se portaron mal, hicieron tal cosa. Dice que él nunca estalló, sino que dice, yo me acuerdo, le dice él, que él iba, se metía al cuarto, después de media hora salía. Y yo, dice él, iba a ver qué hacía. Y estaba orando, pidiendo sabiduría. Y después dice que usted a pensar que no pasaba nada, los llamaba y los disciplinaba. ¿Eso recuerda a él? Fíjese. No estallaba en enojos, no estallaba, se dejaba ir y le pega hinchazo tras hinchazo y tras hinchazo y tras hinchazo y no para porque está enojado. Se tiene que decirle, le voy a pegar 2 hinchazos, mijito, y 2 hinchazos le pega. No es que ya emocionado usted ahí, aquí está buena la cosa y le va a pegar más. 2 le dijo, no. Hágalo en amor. La disciplina tiene que llevar amor, porque Dios nos disciplina con amor. Dios nos disciplina. Mire, Dios es duro con su disciplina, hermano. Cuando Dios decide disciplinarnos, es duro, pero dice la Biblia que cuando Él ve
nos ve ahí desfallecer por la disciplina, dice que mi misericordia, dice, mis entrañas, dice, se llenan de misericordia y no los puedo, dice. Entonces nos recoge. Como cuando usted a un niño lo ha golpeado, le pegó, hermano, y está llorando, abrácelo, dígale, mijito, para que no lo volvás a hacer. No le diga, ya ves, bicho malo, andate. No, péguele y abrácelo. Dele ahí ¿verdad? Para que él vea que usted lo quiere, pero que él se portó mal. No es que no lo quiera. Amén. Mire, y lo último es lo más difícil, fíjese. Ser modelos para nuestros hijos. Darles el ejemplo, hermano. Yo le voy a hacer un par de preguntas. No me vaya a contestar. Usted lléveselas en su corazón. ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos en la casa? ¿Qué ejemplo les damos a nuestros hijos? No me lo responda, usted ya medítelo en su corazón. ¿Qué ejemplo le estamos dando a ellos cuando nos ven en la casa? Miren, nuestros hijos, hermano, aunque parezcan pequeñitos, se dan cuenta si uno pelea con su esposa o con su esposo. Se dan cuenta ellos. Se dan cuenta, hermano. Uno lo puede ver en la escuela dominical. Mire, los niñitos ahí están con el carrito, hermano. Y él allá está discutiendo, el papá con la mamá, y él jugando. Pero estoy yendo. Entonces ve el ejemplo. Y si él crece, hermano, con eso, él va a pensar que es normal pelearse con su esposa o con su esposo. Entonces lo va a hacer. Si él ve, hermano, usted es el ejemplo para ellos. Yo soy ejemplo. Nos miran. Y dependiendo, hermano, el modelo que les presentemos, cuando les hablemos del evangelio, nos lo van a creer o nos lo van a rechazar. Dependiendo, hermano, el testimonio que tengamos en casa, así ellos nos van a aceptar que le hablemos de Dios, o nos van a decir, pero si yo no veo mucho que lo que me digas se te ha hecho vida a ti. ¿En serio? Ser ejemplo para ellos es parte de la instrucción, quizás la más importante. Es la más importante. Fíjese que en Juan 5:19 dice, yo con esto voy terminando, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso decía Jesús. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, dice. Mire qué bonito, hermano. Yo hago, dice Jesús, lo que yo veo hacer al Padre. Él es el ejemplo. Y mire, en segunda carta a Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ah, bueno, entonces Timoteo tuvo ejemplo. Y estoy también. Entonces desde la abuela había venido ese ejemplo. Entonces con razón Timoteo, hermano, era el que fue, si tuvo un buen ejemplo en casa. Una fe no fingida. Y para terminar, hermano, yo quiero que veamos la primera carta del libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 1. Con eso yo voy a cerrar. Aquí David está despidiéndose. Él está ya a punto, ya estaba anciano, ya iba a fallecer y él se estaba despidiendo. La primera carta primer libro de los Reyes,
capítulo 2 y versículo 5 dice: llegaron los días en que David había de morir, dice, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, mire las palabras de este rey. Dice: yo sigo el camino de todos en la tierra y sé hombre, le dice. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así se despidió David de su hijo, mandándole, diciéndole lo que debía hacer, que le fuera bien en la vida, lo que muy probablemente Salomón lo vio hacer a él cuando estaba todavía con fuerzas: alabar a Dios, buscar a Dios, estar en su casa. Yo creo que Salomón ha de haber visto a su papá danzar, hermano. Ese es el ejemplo que Salomón tuvo. Y entonces David le está diciendo que siga ese camino. Amén. Yo voy a cerrar. Quiero que hagamos una oración. Si me acompañan aquí el hermano de la música, mientras oramos. Aleluya. Yo sé, hermano, que la tarea que tenemos por delante de prepararle el camino a nuestros hijos es una tarea ardua, pero que Dios está de nuestro lado y que Él ha de auxiliarnos, ha de ayudarnos para que nuestros hijos puedan ser instruidos como conviene. Yo quiero que tú puedas traer a tus hijos, hermano, y ponerlos delante de Dios. Vamos a hacer eso hoy. Unos minutitos, hermano. Yo voy a pedirte que ores por tus hijos. Si los tienes a la par, hermano, abrázalos, ora por ellos, preséntalos delante de Dios. Dile: Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mi descendencia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Oh Dios del cielo, aquí estamos delante de ti. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra bendita. Muchas gracias porque nos alumbra, nos enseña por dónde debemos caminar. Padre amado, yo te ruego que tú puedas auxiliarnos, puedas ayudarnos, puedas darnos la gracia, puedas darnos el amor para poder instruir a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Padre, que nuestros hijos te conozcan, que nuestros hijos te amen, que nuestros hijos te sirvan. Oh, levantamos delante de ti. Cada familia yo la levanto delante de ti. Cada hijo, cada hija yo la levanto delante de ti hoy. Sé propicio a cada uno, oh Dios. Que no dejaremos nuestros hijos para Faraón. No dejaremos nuestros hijos. Son tuyos, oh Dios. Mis hijos son tuyos. Oh, en el nombre de Jesús. Hermano, puedes levantar a Dios tus hijos. Puedes decirle: mis hijos son para ti, Señor. Yo no los estoy criando para que el mundo los arrastre. Yo los traigo delante de ti. Aleluya, aleluya. Bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, sí, Señor, gracias. Bueno es Dios, bueno es Dios.
a Dios. El Señor está aquí, hermano. Oh, aleluya. El Señor está en esto. El Señor está interesado en tu casa. El Señor está interesado en tus hijos, hermano. Dios ha puesto la mirada en tus hijos. Tus hijos importantes para Él. Sea agradable. Aleluya. Que cada día que pase, oh sí, Señor, pueda yo servir con corazón limpio, mi Dios. Oh, gracias. Tenga, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Y no te detengas, Señor. No te detengas hasta haber acabado tu obra. Hasta haber acabado tu obra en nuestros hijos, en nuestras familias. No te detengas. No te detengas, Padre, hasta que nuestros hijos te conozcan. No te detengas. Obra en mi vida, no te detengas, Señor, hasta ver transformado. Aleluya. Mi corazón. Oh, gracias, Padre amado. Gracias por hablarnos, por instruirnos. Gracias.